nos encontramos en Viñedos de Cote con el encargado de enoturismo, Antonio Flores. Toño, mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto recibirlos aquí en Viñedos de Cote. A continuación vamos a presentar una entrevista acerca de las varietales como uno de los capítulos de esta sección. Hola, nos encontramos en Decote, nos encontramos con el gerente de enoturismo Antonio Flores, egresado orgullosamente de la UAC Campus Tequisquiapan. ¿Te puedo decir Toño? Sí. Toño, ¿nos puedes platicar un poquito de Decote, de dónde nos encontramos, en qué región estamos? Ok. Bueno, pues bienvenidos a Decote. Aquí nos encontramos en Querétaro, en el semidesierto. Estamos pues en una zona que no puede ser que no se considera como región de vinos por las franjas que existen del mundo del vino, pero pues por la altitud, distintas condiciones climatológicas, microclimas, tipos del suelo, pues se ha adaptado bastante bien todo el tema de viñedos en la región. Y pues aquí estamos en Decote, casa vitivinícola, estamos en la región de Ezequiel Montes, en Valle de Bernal. Ok, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, la zona de Querétaro es conocida por su vitivinicultura extrema y es por ello que tenemos un nuevo capítulo en el cual vamos a hablar de las varietales que tenemos dentro de esta región. Toño, ¿nos podrías platicar un poquito de cuáles son las varietales que tienen en el viñedo? Ay, no, espérense, esa no era la primera pregunta. Ya me acordé cuál era la primera pregunta. Sí. ¿A qué se refiere una varietal? Una varietal, aquí nos referimos a los tipos de uva. Haz de cuenta que son como razas. Todas son vitis viníferas, pero la vitis vinífera hay distintas. No es una sola, pero se divide, por ejemplo, tienes a Merlot, a Chardonnay, a Verdejo, a Shiraz, a Malbec, a Grenache, distintas varietales. Son como, haz de cuenta que si fueron, todos son perritos, pero hay chihuahuas, hay San Bernardos, hay labradores. Cada uno tiene unas características distintas, propiedades distintas, que pues te lleva a tener distintos vinos. Una de las cosas que nos mantiene un poquito como en sorpresa es que, por ejemplo, las vitis o las varietales no son las mismas que las uvas de mesa que conocemos. ¿Cuál es la principal diferencia en cuanto a características, sabores? Okay. O sea, ¿por qué las uvas de los vinos no las podemos comer? De que te las puedes comer, te las puedes comer. Existen la vitis rupestris, que es la que nosotros nos comemos, que está diseñada para el consumo humano, y está la vitis vinífera, que está diseñada para la elaboración de vino. Las principales características pueden ser el tamaño. Encontramos un tamaño bastante grande en la uva de mesa. La uva para elaboración de vino es muy pequeñita, parecen arándanos. Y también tenemos distintas características como la piel, la semilla, pero la principal es el contenido de azúcar. Lo medimos en grados Brix. Una uva de mesa va a tener mayor concentración de agua, no va a tener semilla, piel muy delgada y sus grados Brix, que es la cantidad de azúcar que llega a tener, va a oscilar entre los 9 a 10 grados. Una uva para el vino va a tener piel muy gruesa porque va a estar llena de antocianos para el color del vino. La semilla va a tener poca agua y igualmente los grados Brix aquí en la región te llegan de entre los 22 23 grados Brix, o sea casi el doble porque es lo que buscamos para el alcohol. Y si tú te las puedes comer, pero hay una capita fuera de la uva que se llama pruina, que es una capita blanca. Puedes comerte una, dos, tres, pero esa capita va a chocar, o la pruina, que es la levadura, va a chocar en tu estómago, te vas a inflamar y tiene que escapar por algún lado. Bueno, pero no hace daño. No te hace daño. Importante. No te hace daño el consumo. Si te lo consumes en vino, pues menos. Ok, y ya hablando un poquito más de las varietales y de las vids, ¿qué tipo de varietales tienen aquí en Decote? ¿Cuáles son las que más utilizan o cuáles son las más destacadas? Aquí en Decote contamos con 22 varietales distintos. Entre las más tradicionales, como puedes encontrar
el Merlot, el Tempranillo, el Shiraz, el Chardonnay, Sauvignon Blanc. Y también tenemos Gewürztraminer, tenemos Arinto, tenemos Malbec, Calvados, Grenache, tenemos Primitivo, entre otras. Tenemos 11 tintas y 9 blancas. ¿Y tienen alguna que sea única de la región? O sea, que no esté en ningún otro viñedo que nos podamos encontrar dentro de la zona queretana. Ahorita, pues, te podría decir 3. Puede ser Arinto, que es una varietal que trajimos de Portugal. Es una varietal blanca que apenas la sembramos y en la región nadie más la tiene. Otra que te diría sería la Semillón, es una varietal blanca igual. Y la Marcelán. Marcelán ahorita, bueno, todo lo que se produce sale de aquí de la bodega. Ok, muchas gracias. En capítulos anteriores hemos estado platicando un poquito de los injertos de las varietales, porque sabemos que pues a veces es un poquito difícil el traer una uva y ponerla en las tierras queretanas. ¿Aquí tienen injertos? ¿Lo manejan? ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, existen desde injertos, pie francos y clones. Cuando vas a poner un viñedo, lo malo de los viñedos queretanos es que tal vez no son como en Europa, que vas y tú buscas dónde se va a adaptar tu planta, y aquí en Querétaro nosotros traemos la planta para que se adapte aquí. Eso es algo malo. Tú, para iniciar una plantación de un viñedo, tienes que hacer un estudio primero de clima, fluvialidad, altura, qué tipo de tierra tienes. Si tú tienes un suelo muy calcáreo, pues tienes que traer ciertas vides. Si tú tienes un suelo con mucha precipitación pluvial, tienes que traer ciertas vides. A veces todos quieren experimentar, pero pues aquí lo que hicimos fue un estudio de tierra. Posteriormente de clima, se seleccionaron las varietales, se mandaron pedir a laboratorios de Francia, España e Italia. Se prepararon las vides por cierto año, se pidieron los injertos específicos. Los injertos son la parte de la raíz, que nosotros utilizamos injertos americanos como el AOX, el AO1, principalmente para la adaptación. Aquí estamos sobre un suelo calcáreo franco-arcilloso. Para la penetración de la raíz es muy duro, es como si fuera, no sé si conozcan el tepetate o esa piedra dura como la pómex. Y por esas cuestiones utilizamos ese injerto, que va a ser una raíz que alcance a penetrar y que pues también nos genere vigorosidad al momento de que nos dé nuestros frutos. Y nosotros esos injertos pues es Vitis rupestris con Vitis vinifera. La parte de arriba, que es el injerto, pues puedes ponerle el Chardonnay, el Malbec, el Grenache, el Cabernet Sauvignon, etc. Y más aparte tienes la parte de los clones. Por ejemplo, tienes un clon de Primitivo. Bueno, el más conocido aquí en México todos son los Malbecs. El Malbec, tienes Malbec 1, Malbec 2, Malbec 3, Malbec 4. Todas son Malbecs con el mismo injerto, pero su genética va cambiando. Su genética cambia dependiendo de si tú tienes mucho sol, te mandamos este tipo de clon para que se desarrolle bien en tu viñedo. Si tú tienes mucho heladas en invierno, te mandamos un clon que resista las heladas de invierno. O también tienes los otros tipos de injertos para crear nuevas vides. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon. Todos pensamos que es la uva más longeva, sí es la reina de las uvas tintas y la uva más plantada a nivel mundial, pero también es una creación. Es mitad Cabernet Franc y mitad Sauvignon Blanc. Una uva tinta, uva blanca, se hace la fusión y obtenemos a la reina de las uvas tintas, Cabernet Sauvignon. Ok, mira, dato interesante porque eso lo desconocía totalmente y creo que nuestro público también lo desconoce. Y ya entrando un poquito en el tema de las plantas, había escuchado, o bueno, hemos tenido clases en las que mencionan que cuando plantas una vid, los primeros años no se utiliza para el vino. ¿Qué tan cierto es? Sí, una vid te llega en cajas congeladas de Europa, con una cera especial para el injerto, y te llegan unas pequeñas raíces. Tú las descongelas, haces el proceso, las siembras, y de ahí en el primer año te va a dar cosecha, te va a dar fruto. Pero ese fruto no tiene las capacidades o las cualidades organolépticas
para darte un buen vino. Es muy pequeño el fruto, no tiene mucha aroma, no tiene muchos antocianos, no tiene buena cantidad de taninos, no tiene azúcar. Eso te tarda, para que una planta te dé un buen fruto, tarda de 4 a 5 años para que te dé una muy buena cosecha. Y de ahí empiezas a hacer vinos, pero no haces vinos de gran reserva, no haces vinos de reserva, haces vinos jóvenes. Porque la planta aún no te va a dar un buen racimo de buena calidad para poder convertirlo en un buen vino. ¿Y qué se hace con las uvas de las primeras cosechas? Nosotros en algún momento las llegamos a cortar y mandar a composta, o simplemente las dejamos en la planta para que se vaya pacificando y caiga como abono natural al campo. ¿Y esas no las ocupan como para hacer alguna prueba, algún experimento, como para más a futuro, o simplemente se desechan? No, simplemente las desechamos. Normalmente nos vamos basando en sí se llegan a ver cómo va cambiando el fruto año con año y cómo va la planta, pero como tal no las utilizamos. Y en este viñedo en Decote específicamente, ¿cuántos años tienen sus plantaciones de vid? Nosotros iniciamos en el 2008 con 5 hectáreas. Las principales vides que se sembraron fueron Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y parece que esas. Y fueron en el 2008, que son nuestras vides más longevas. Posteriormente, cada año nos fuimos creciendo 5 hectáreas más, 10, 30, 50. Actualmente tenemos 55 hectáreas con las vides más longevas del 2008, que son las que utilizamos para nuestras grandes reservas. ¿Y cuáles son esas? O sea, ¿qué tipo de vid es la más longeva? Sí. La más longeva, pues esa es Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Ok, y ya hablando también igual de este tema de las plantas, ¿qué tan difícil se les ha hecho poner aquí las vides? O sea, porque sabemos que pues tenemos la zona de la vitivinicultura extrema, sabemos que la región no es apta, y así como me comentaste, ¿no? Fueron creciendo de 5 en 5, ¿qué tan difícil se les fue? Fue difícil más que nada la adaptación, porque pues traes algo que no está muy común aquí en la región, que tenemos historia desde la Casa Martel y otras casas que hacían brandy aquí, pero aquí sí es un poquito difícil, más que nada, como tú lo dices, por la viticultura extrema. Tenemos muchos microclimas, a veces tenemos grandes oleadas de calor, mucha lluvia en temporada de cosecha, que eso es un dolor de cabeza. Pero también lo que nos afecta es, por ejemplo, cuando traes la vid, la siembras y no se adapta, y esas vides se te secan, o de repente ya llevas tu cosecha bien y un día te va de la patada una cosecha y no te da nada bien. Una planta que nos costó mucho trabajo adaptarla fue el albariño, que por más que le dábamos una guía con las espalderas de a un cordón, 2 cordones, por más que le poníamos, parecía que se enredaba entre todas, no quería crecer, daba frutos muy simples. E incluso es algo chistoso que el ingeniero agrónomo dijo, pues ya la cortamos, y este año no nos da una buena cosecha, se corta. E intentamos con otra varietal que está en la lista de las que ya hayamos hecho estudios. Y ese año se adapta bien la plantita, crece bien en sus espalderas, da una cosecha extraordinaria y surge uno de nuestros vinos más buscados, el albariño 100%. Otra que nos costó mucho trabajo fue el primitivo. Es una varietal italiana, que aquí todos en el continente americano la conocemos como Zinfandel, pero este sí es primitivo italiano. Y por más que le hacemos, le volvemos, le metemos, su tronco sigue estando muy pequeño, no agarra, no tiene esa parte leñosa. A pesar de que ya tiene 5 años, no se logra adaptar. Sí nos ha dado unas que otras cosechas y la hemos utilizado en algún vino como blend, pero nomás nos está costando. Ahorita le metieron un tipo de poda y otro tipo de seguimiento para que, pues a ver si se llega a adaptar. Va bien, pero pues sí son las que más nos han costado un poco. Y por ejemplo, a estas que les ha costado, ¿cómo son sus frutos? ¿Cómo son las uvas? Dan racimos pequeñitos, sin mucha concentración de antocianos,
esas partes organolépticas que te ayudan a tener un buen vino y te dan muy poquita cosecha. Son 4 racimos por una planta, la que te podría estar dando con mucho vigor hasta 40, que nosotros la reducimos a 15 o 20, pero te da 4 o 5 racimos. Sí, no termina de adaptarse. ¿Y las que sí se dan bien, cuántos dan? O sea, ¿cuál es esa diferencia? Supongo que está muy marcada. Por ejemplo, un macabeo, un tempranillo en tintas es una planta aquí en la región muy vigorosa, muy potente, muy fuerte. Es un problema mandarla a dormir si no hace frío. Si nosotros la dejamos producir así 1 hectárea, sin hacerle raleo, sin limitar la producción, te llega a producir hasta 13 toneladas de uva, 1 sola hectárea. Nosotros la reducimos a 5 o 6 toneladas por hectárea. La macabeo, esa es una cosa bárbara, esa te anda dando 15 toneladas por hectárea y su racimo es de 1 kilo. Es una cosa muy bonita, grande. Le tenemos que poner un poquito más de ataduras porque si no la planta se cae de tan fuerte que están sus racimos. ¿Y por qué las reducen? Por calidad. Tú al momento de hacer el raleo, reducir la producción de tu planta, 1, la dejas con fuerzas para el siguiente año. 2, en vez de que la planta te distribuya nutrientes, azúcares, todo para 30, 40 racimos, te lo va a concentrar en tan solo 15 o 20 racimos. Más aparte, la planta es una mamá. La planta quiere, ¿cuál es su propósito en la vida? Producir, crear, dejar alguna semillita de ella. Ella manda todos sus nutrientes siempre a los racimos, porque los racimos son como sus hijos. Y esa manera es como concentras azúcares, concentras sales minerales, concentras taninos. Pero si tú tienes 20 hijos, no es lo mismo que tener 3 o 5 hijos. No. Sus posibilidades no son las mismas. Vas a tener un racimo de alta calidad y más aparte no vas a crear esa concentración. Muchos racimos juntos te crean humedad, te crean bacterias, no les pasa el sol de una manera correcta, no tienen suficiente paso de viento y terminas raleando para obtener un racimo de alta calidad. ¿Y en qué meses se va haciendo todo este proceso? Porque pues sabemos muy bien que es un proceso que lleva muchísimo tiempo hasta que puedas ya hacer la vendimia o cosechar la vid, que más adelante vamos a ver eso en otro capítulo. Pero ¿en qué meses comienza todo este proceso ya de empezar a quitarle a las uvitas, quitarle los hijitos a su mamá, como lo mencionaste? Mira, yo creo que el trabajo del viñedo es un trabajo de todo el año, incluso de la planta. Ahorita si nos acercamos a nuestro viñedo está en una etapa de dormancia, está dormido, está recuperándose para la siguiente cosecha. Desde ahí inicia todo el trabajo. Que tenga las suficientes horas de frío, que tenga las suficientes horas para la planta, tenga esa dormancia, ese letargo. Nosotros buscamos ese letargo hasta ahorita finales de febrero. ¿Por qué? Porque ya se siente calor. Cuando la planta empieza a sentir calor y empieza a despertar, comienza a fluir su savia y nosotros empezamos a activar su riego. Dale poquita agua para que se despierte. Vienen las podas, la prepoda, después viene la poda, que es ahorita en marzo, y con esas prepodas, esas podas, la plantita comienza a fluir más su savia. Pero eso es un clave muy importante, la poda, porque desde ahí vas a limitar cuánto quieres que produzca tu planta. De cuántos sarmientos le vas a dejar, cuántas yemas, para cuánta carga va a tener tu planta este año. Y desde ahí van los brotes, el lloro, los brotes, incluso tienes que saber podar, porque si en el lloro, cuando cortas y sale la savia y toca las yemas, las quema y te quedas sin cosecha. Hay que saber cortar un corte sesgado, desinfectar tijeras cuando vas a pasar de otra planta, porque puedes contaminar las plantas. De ahí pues ya comienza la brotación, comienza a crecer, a nacer los racimos, son muy pequeñitos, pues sigue floración y después el cuajo, después del cuajo viene lo que es el embero, del embero ya inicia y ya tiene la maduración, que estamos hablando de julio, agosto y septiembre. Y en agosto y septiembre es cuando empieza la cosecha.
Pero ahí cuando empieza la cosecha, pues son muchos estudios que le tienes que hacer a la planta. Ver su carga, ver cuántos grados Brix, si no te ha generado humedad. Si tú estás a punto de cosechar mañana, vas a cosechar, la planta ya está a 25 grados Brix, la uva, y en la noche te llueve, dices, no puedes cosechar. El agua te diluye los azúcares y te tienes que esperar otra vez de 4 a 5 días de sol continuo para poder cosechar. Ok, entonces es un trabajo arduo. Se cosecha manual, con tijeras de cajas de aproximadamente 15 kilos de capacidad, y es bastante interesante. Ya de ahí llega el otoño, vuelve la planta a caer en su zona de dormancia o letargo y vuelve a iniciar el ciclo. La planta la tienes que cuidar todo el año, no solo durante la cosecha, no es un trabajo de diario todo el año. Y pues la gente del campo, los agricultores son extraordinarios, la verdad. Me imagino, deben de tener mucho conocimiento y capacidad para realizar este tipo de trabajo. Porque yo creo que no es sencillo, yo no me arriesgaría a hacerlo sinceramente. Bueno, no sin una capacitación, un cursito antes. Y aún así yo creo que las echaría a perder, sinceramente. No, sí, lo creo totalmente. No tienes buena mano para la jardinería. Puede ser que sí, no lo sé. Podemos descubrirlo después. Pero entonces estamos hablando de que son aproximadamente 6 meses en los que, de febrero a agosto, en los que empezamos ya a ver como este brotecito de las uvas hasta que ya se puede hacer completamente la cosecha. Sí, se podría decir. Bueno, sí, es bastante tiempo, no lo niego. Sí. Bastante tiempo que se pasa muy rápido, también lo creo. Y sobre todo si tienes que tener los cuidados necesarios. Y por ejemplo, ya, como ustedes, supongo que tienen catalogadas entre tintas y blancas, ¿no? ¿Cómo es que se ve esta diferencia tanto en la planta como en las uvitas? Mira, cuando uno ve en el viñedo piensa que pues todas las plantas se ven iguales, ¿no? Pero hay un estudio que se llama pelografía, que es el estudio de las plantas, de las vides. Cada tipo de planta te genera una hoja distinta, un tronco distinto, un tipo de racimo distinto. Incluso tú puedes ver la hoja y dices, este es una Chardonnay, este es un Gewürztraminer, este es una Albariño, este es un Verdejo, con tan solo ver la formación de la hoja, porque la hoja dice mucho, el racimo te dice mucho. Ejemplo, un Cabernet Sauvignon es un racimo pequeñito, compacto. Un tempranillo es un poquito más alargado y tiene alitas, nosotros le decimos las alitas del tempranillo. Le salen 2 racimitos pequeños en el racimo que están hasta arriba y tiene como unas alitas, y después es como una parte cónica. El Macabeo es un racimo bastante ancho de la parte de arriba, así muy grande, y se deja caer un poquito pequeño de la parte de abajo. El Gewürztraminer tiene un color espectacular rosado. A pesar de que está catalogado en las varietales blancas, vemos un color rosado, asalmonado, y es muy pequeñito también, hecho como compacto. Ahí te vas viendo la diferencia de cada tipo de racimo, cada tipo de hoja, cada tipo de planta. Ok, sí, es que es una parte muy interesante. Creo que yo en lo personal, cuando voy a un viñedo, creo que todas son iguales, pero pues la verdad es que no, digo, haciendo un poquito de observación, un poquito más de conocimiento, creo que podemos identificar este tipo de plantas, aunque sí he de decir que es difícil. Lo intenté en algún momento y no me fue fácil, pero ahorita por desgracia no nos encontramos en tiempo de poder ver las uvas en vivo como nos lo platica Toño, pero más adelante vamos a tener un video relacionado con esto y espero que ahí sí podamos demostrárselas tal cual en vivo para que pueda ser un poquito más versátil esto y que ustedes también adquieran ese conocimiento. Pero Toño, por ejemplo, ya que tienen su cosecha, ¿qué pasa si la uva se echa a perder ya cosechada? Pues no tienes vino. O podrías hacer vino, pero tu vino tendría muchos defectos. Normalmente tú buscas que nunca se te eche a perder. En cuanto cosechas, llega a proceso. En cuanto se cosecha, llega a proceso. Ya está la gente lista, desde lo que tenemos una planta de arriba, que es la sala de tanques de fermentación. Ya tenemos lista la despalilladora, ya tenemos lista la estrujadora, ya están conectadas mangueras, ya están conectados tanques, ya está todo desinfectado, todo listo, porque no se te tienen que echar a perder. Si tú quieres una fermentación muy pronta,
pues pierdes azúcares, pierdes propiedades, pierdes todo. De hecho, aquí nosotros buscamos una fermentación en frío. Las fermentaciones en frío te generan grandes condiciones organolépticas en nariz. Mucha fruta, mucha flor, mucho eso de los aromas primarios de la uva, lo que lo categoriza como tiene notas a tal es un merlot, tiene notas a tal es un cabernet. Eso es lo que te caracteriza. Si tú le echas a perder, pues ya ni mejor procesarla, porque tendrías un vino muy ligero, un vino plano, sin muchas condiciones organolépticas, un vino que no te va a aguantar mucho tiempo de guarda, un vino que pues sería como para pronto consumo. O podías procesar el vino y destilarlo y hacer un alcohol vínico tal vez para fortificar alguno de tus otros vinos o algo por el estilo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta ya una vez que la uva está cosechada que, no sé, una uva de todo el racimo ya no sirve? Hacemos un proceso de selección. Es una maquinita que es una estrujadora, se ponen los racimos o desde que van llegando el enólogo va viendo, mira, este está mal, lo saca, para que no vaya a contaminar lo demás. Y está una mesa de selección que es como de 2 metros, se colocan 3 personas de cada lado y ahí caen las puras uvas, ya no llega con hojas ni raspón. Y se va seleccionando, se va desechando la uva que pues llegas a detectar que no está en condiciones para ser procesada. ¿Y estas supongo se usan como abono? Sí, nosotros tenemos, nuestro viñedo es amigable con el medio ambiente, no es orgánico. Y todo eso se manda a la composta, tenemos como 1 hectárea de pura composta y ahí se manda todos los desechos orgánicos para posteriormente regresarlos al viñedo como el abono natural. Ok, perfecto. Creo que es algo que hemos visto, bueno, que en lo personal he visto en algunos otros viñedos y que supongo en los videos más adelante se van a dar cuenta que muchos de los viñedos lo aplican. Y qué bueno que lo sigan haciendo. Creo que es una forma amigable de, como dice, regresárselo a la tierra y no desecharlo totalmente. A final de cuentas, pues es algo que la tierra nos da y que ustedes se lo tienen que regresar. Exacto. Y siguiendo con el tema un poquito de las uvas, ¿me puedes repetir cuántas uvas blancas y cuántas uvas tienen? ¿Tintas, perdón? ¿Tienen? Tintas son 11 y blancas 10. Esas son las que tenemos por la Arinto que se acaba de incorporar, pero pues todas son nuestras varietales que contamos actualmente para producir nuestras 22 etiquetas de vino. Ok, y de esas 22 etiquetas, ¿cuántas son blancas, cuántas son tintas y cuántas rosadas? Iniciamos por los inéditos, ahí tengo el inédito blanco, el claret que es un rosado, el tinto joven y el roble, que son 2 tintos. De ahí nos vamos a la línea Tempo. En la línea Tempo iniciamos con Verdejo, que es blanco, también el Albariño, el Viognier, Sauvignon Blanc, el Chardonnay y el espumoso blanco. Después seguimos con el Rosé, con el Rosé espumoso, el Tempranillo Shiraz tinto, el Merlot tinto y nada más tenemos esas. Y después vamos con los grandes reservas. Con los grandes reservas estamos con un Marcelán 100%, Chardonnay de reserva, seguimos con Merlot 100%, Tempranillo 100%, Cabernet 100%, Tempranillo con Shiraz, Merlot Cabernet Sauvignon y de ahí vamos al reserva de reservas, que aumentamos otras 2, que son estas barricas que tenemos en la parte de atrás. Okay. Son barricas Fontainebleau, es una barrica muy exclusiva del bosque de Fontainebleau en Francia. Pusimos Tempranillo y Cabernet Sauvignon. Iba a ser un experimento que solo se iban a quedar los dueños. Pero la Tempranillo y la Cabernet Sauvignon se desarrollan de maneras extraordinariamente aquí en la región y se decidió poner en estas barricas que son de premium. Y le gustó tanto al dueño que surge el Reserva de Reserva, su línea más alta. 24 meses en barrica premium, más 24 meses en botella. Es Tempranillo, es una cosa extraordinaria ese Reserva de Reservas. Pero solo fabricamos 300 botellas. Ok, sí, es una línea exclusiva. Son de venta exclusiva, de hecho, aquí en la bodega. Y
Ya de ahí se brincan las versiones Magnum, que siguen siendo grandes reservas, pero son de 1.5 litros. Es más que nada por la botella que se le denomina así Magnum. Ok. Y por ejemplo, hablando de los tintos, rosados y blancos, ¿cómo es ese proceso para que, sabemos, ¿no?, que todas las uvitas son como moraditas, rojizas? ¿Cómo le haces para que salga un vino blanco, un vino rosado? Porque creo que la gente todavía sigue pensando que las uvas son blancas o son rosadas, cuando en realidad pues no es así. Ajá, sí, de hecho, ahí llega mucha gente y nos pregunta, oye, tus uvas rosas para hacer el vino rosado. Ahí tú dices, ok, ya les explicas el proceso. Más que nada son procesos, iniciando por ejemplo de una uva blanca. Si tú la mandas a la prensa y exprimas, obtienes un vino blanco. Si tú a una uva blanca la dejas macerar, obtienes un vino naranja. Okay. Muchos se confunden con el vino verde de los portugueses, pero solo es una denominación de origen. Te llega a dar matices o destellos verdes, pero no es el vino verde. Es más que nada el proceso. De una uva tinta puedes hacer vinos blancos, vinos rosados, vinos tintos. Por ejemplo, aquí en la región nosotros tenemos un vino que se llama Claret, que es mezcla de uvas blancas con tintas. Tenemos el vino rosado, que está hecho a base de uvas tintas. ¿Cómo lo haces? Si tú vas, la uva es completamente negra y amoratada por fuera, pero si la partes sigue siendo blanca por dentro. Por ende, tu jugo va a seguir siendo blanco, aunque la exprimas. Lo que te va a dar el color en los vinos va a ser la piel de la uva. Los antocianos, ese color, tú lo vas a meter a una maceración en un tanque de fermentación y vas a hacer remontados para que la piel de la uva vaya liberando ese color poco a poco. Tú vas a decidir la carga de color. Para un vino tinto estamos hablando de 3 semanas de maceración y haciendo remontados para que el color de la piel pase al vino. Y para un vino rosado, en cuestión de unas horas ya tienes un vino rosado. El vino rosado lo puedes hacer hasta en la prensa. Aumentas las varas de presión hacia las pieles y te va a empezar a liberar el color para el vino. Si quieres hacer un vino blanco de uvas tintas, exprimen las uvas sin que se aprieten demasiado las pieles y procesas el vino como si fuera un vino blanco, pero a base de uvas tintas. Por ejemplo, un champán. Los champáns, hay champáns que están hechos a base de puras uvas tintas. ¿Y cuando has visto un champán tinto? Nunca lo vas a ver. No. No. Por esas cuestiones es más que nada el proceso de vinificación. Solo hay uvas blancas y hay uvas tintas, pero hay vinos rosados, vinos blancos, vinos naranjas, vinos tintos, que te pueden dar distintos matices, distintas tonalidades, pero es simplemente por el proceso de vinificación. Entonces solo es cuestión de la piel. Sí, la piel es un proceso es muy importante en la vinificación de los vinos. Y también pues los procesos que le va haciendo, el proceso de vinificación que tenga el enólogo, las barricas, donde los pones. Un vino joven no va a tener los mismos matices que un vino que pasó por barrica. Van a ser colores distintos. Entonces también las barricas aportan este color, ¿o no? Sí y no. Cuando un vino tinto pasa a la barrica en los vinos tintos, si entra un color violáceo, púrpura, muy profundo, puede salir un color terracota, un color atejado, un color aladrillado. En comparación de los blancos, en los blancos entra un vino blanco muy vivaz, colores verdosos, amarillos pajizos, y te vas a obtener un vino con colores, por ejemplo, dorados, color ámbar, esos colores ya más, un poquito envejecidos. En el mundo del vino, los vinos tintos, conforme pasa el tiempo, tienden a perder un poco de color. Los vinos blancos, conforme pasa el tiempo, aumentan el color. Ok, una gran diferencia que yo tampoco sabía, gracias. Sí. Y mencionaste algo muy curioso, el vino naranja. ¿Cómo se cataloga entre los rosados, entre los tintos, entre los blancos? En los naranjas. Ok, entonces sí existe la clasificación. Actualmente sí, nosotros como tal no hacemos vino naranja, pero en la región ya es muy famoso el vino naranja. Ya lo encontramos
en distintos proyectos vinícolas vino naranja. Haz de cuenta que haces un vino blanco con proceso de tinto. Haces la maceración. En vez de retirarle pieles y semillas, le dejas las pieles y semillas que lleguen a aportar este color. Y de esta manera es como obtienes los vinos naranjas. ¿Y en lo personal los has probado? Sí. No soy fan. Okay. He probado algunos de aquí de la región. También he probado otros de Guanajuato, pero no soy... Son buenos, pero no soy fan. ¿Y se encuentra mucho la diferencia entre un blanco, un rosado, un tinto? O sea, ¿sí se nota mucho? Sí. Bueno, si no los ves, pues sí, por ejemplo, los vinos blancos y rosados tienden a tener esta acidez muy bien marcada, incluso en las temperaturas. Si te sirven un vino blanco, pues caliente, no vas a sentir nada. Y pues, si te sirven algo frío y tú pruebas algo frío, tu mente va, ¿es rosado o es blanco? No, me están sirviendo un tinto muy frío. Y desde el color, condiciones características en nariz, paladar, en un vino blanco va a ser difícil que encuentres tanicidad. Sí la llega a ver, pero va a ser difícil que en un vino blanco encuentres taninos. Pero en los tintos sí encuentras taninos, esa sensación de resequedad, como si se te fuera la saliva de tu boca, de tu paladar, es esa sensación. Cuando pruebas un vino rosado, un vino blanco, te va a hacer salivar. Y en los tintos, pues sí es muy jovenzuelo, así como un Beaujolais Nouveau, pero no, sí se sienten las características. Sí, me imagino totalmente. En lo personal no he tenido la oportunidad de probarlos, aunque no sé si me aventaría a probarlo. Yo creo que para la mera curiosidad lo haría, aunque no es como que sea mucho de mi agrado. Sí, es que, bueno, los naranjas los hacen como con un tema funky, esos vinos naturales que sí te dan esas notitas a fermento. Si tú los pruebas y no sabes que tiene esas notas o que es alguna característica, es lo que le pasa mucho a la gente. Los prueba y dicen, ay, es que tu vino ya tiene defecto, tu vino ya tiene esto. Pero pues es parte del vino. Si ya te dice que llevó un proceso un poquito más industrial, pues ahí ya no te esperas nada de esos aromas. No, pues sí, completamente. Pero pruébalo. Diferente. Uno aprende probando. Sí, yo creo que sí me aventaría a probarlo. En algún momento, no sé cuándo, todavía no soy muy conocedora del vino, apenas estoy incursionando en este mundo, pero yo creo que sí. Hace rato, anteriormente mencionabas una palabra muy curiosa, los grados Brix, que habla sobre los azúcares que tienen las uvas. Así es. ¿Ustedes como viñedo le agregan más azúcares a sus vinos? Porque sabemos que la cultura del vino en México es tomar vino dulce. Sí. Desgraciadamente. Los famosos vinos dulcecitos. Sí. Mira, aquí en la región hacen mucho vino dulce, calidades distintas, pero también es algo que aunque digan, tomas solo ese vino dulce, te ayuda a que la gente tome vino. Porque en México sí nos orgullecemos de que ya estamos consumiendo 1.3 litros de vino a nivel per cápita en México, cuando solo consumíamos 0.3 de litro de per cápita. Sí, está bastante padre, pero solo lo consumen 2 millones de mexicanos en todo el país. Somos 130 y tantos millones de mexicanos y solo lo consumimos 2 millones. Y pues sí, aunque sea vino dulcecito, si lo llegan a consumir más gente, pues te entra como esa espinita, ¿no? Ahora pues consumo ahora pruebo Querétaro, Guanajuato, Coahuila, Baja California. Pero nosotros somos muy tradicionalistas y no, no le agregamos azúcar al vino. Tenemos vinos dulces, sí, tenemos un semiseco, que es el claret, pero antes de que la levadura termine de consumir todo el azúcar residual del vino, lo que hacemos es congelar, de esta manera que se enfría, es como matamos la levadura y de esa manera nos quedamos con esa parte de azúcar. Otra manera es agregar alcohol vínico, que es matamos levadura, elevamos el grado de alcohol y de esta manera pues hacemos que nos quede un poquito más de dulzor en el vino, o los fortificados, que son nuestros vinos generosos.
¿A qué te refieres con fortificados? Igual con un licor vínico y tienes un vino bastante dulce, como un estilo Oporto, pero no es Oporto. Y bueno, o sea, ¿tú qué sabes de vinos? ¿El dulce es dulce? ¿O para ti puedes decir el dulce no es dulce? Como cuando dicen el chile no pica. Ah, sí, mira, bueno, los vinos los puedes categorizar por nivel de dulzor, por un seco, un semiseco, un semidulce, un vino dulce, dependiendo los grados de alcohol que tenga por litro. Un vino seco va a tener de 0 a 3, 4 grados de azúcar por litro. Es muy pequeñito, ¿no? Que ni se va a detectar, pero también hay distintas cuestiones, pues que... Bueno, a mí no me gusta el vino dulce, pero hay estilos de vinos dulces, por ejemplo las varietales. Hay vinos naturalmente dulces y dulces natural. Ok, interesante comparación. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Los vinos, los dulces naturales, bueno, más que nada son por los procesos, ¿no? A un vino que le agregas un alcohol vínico, a un vino que le cortas fermentación para que quede ese dulzor, ese azúcar residual, son vinos dulces naturales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí son dulces, pero con el azúcar natural de su propia uva. Y los otros son naturalmente dulces, que son como los vinos ice wine, que se congela la uva para poder procesar, o los butritizados o cosechas tardías, que elevan muchísimo los grados Brix para tener una buena concentración de dulzor. Ok, interesante comparación. Creo que muchos desconocemos sobre estos términos, muchos solo probamos el vino y decimos, ay, es un vino dulce, aunque no sabemos realmente cuál es el proceso que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no es solo porque la uva tenga azúcar naturalmente, sino también el proceso que se realiza con todo esto. Creo que es un poquito complicado esto, porque no te lo voy a negar, es un gran mundo este del vino. Creo que tú lo sabes, tú lo has experimentado, nosotros apenas lo estamos incursionando, pero creo que es muy importante conocer este tipo de cosas, ¿no? No solo es una varietal, no solo es el alcohol, no solo son los grados Brix, o sea, hay muchísimo proceso atrás de todo esto y creo que debemos de incursionar un poquito más, ¿no? Ya lo dijo Toño, no consumimos mucho vino, tampoco incentivo a que lo hagan, claro que sí, háganlo, pero deberían de experimentar y probar no solo aquellos vinos dulces, ¿no? Puede que su paladar les llegue a gustar otra cosa, porque para gusto se rompen géneros. Hay gente a quien le gusta totalmente lo dulce y se estanca solo en eso, ¿no? Y está bien, hay gente que le gusta experimentar y ser versátil en todo esto. A manera de conclusión, ¿nos puedes decir algo muy relevante, algo que a ti te guste en cuestión a lo que quieras? Vino, varietales, plantas, algo que tú digas que la gente necesita saber a este punto de estar incursionando en el mundo del vino. Mira, el mundo del vino es algo extraordinario, no dejas de aprender. A veces yo creo que a mí me gusta siempre decirle a las personas que les doy catas que dejemos de ver al vino como algo que solo lo tomas por festejar, por algo importante, o que solo alguien que tiene un poder adquisitivo alto puede consumir vino. No, hay distintas gamas de vinos, hay muchísimos vinos, y qué bueno, imagínate que a todos nos gustara lo mismo, qué flojera sería este mundo. Pero hay que consumir un poquito más de vino, principalmente los mexicanos, apoyar a la industria mexicana, vinos mexicanos de tan alta calidad. Nos hemos traído concursos de nivel mundial. México le quitó el invicto a Francia después de 7 años con su Cabernet Sauvignon, que es la uva de las grandes uvas francesas. Estamos haciendo extraordinarios vinos aquí en la región, solo hay que darnos la oportunidad de consumir vino, de tomar una copita, de no pensar que si voy a consumir vino tengo que tener un platillo extraordinario frente de mí por un chef que tiene 3 estrellas Michelin. No, un trozo de queso, la compañía te puede hacer disfrutar una buena copa de vino. No solo, incluso si estás triste, puedes tener el mejor vino del mundo frente de ti y no te vas a ver a nada porque tuviste un mal día. Pero en cambio tienes un vino de la región, no tan costoso, pero estás con amigos, familia, festejando, disfrutando el momento, también te vas a ver muy bien al vino. Es más que nada, llevar ese, no consumo en exceso, porque tampoco está bien, pero
dejar de temerle al vino, dejar de pensar que es una bebida muy clasista. Solo gente con dinero la puede tomar, solo gente con traje, bien vestida, con mocasines la puede probar. No, yo he visto a la gente más sencilla, grandes catadores, grandes sommeliers, grandes enólogos, que hasta en chanclas y shorts están tomando un vino. No es necesario ponerte zapatos para probar un vino. Puedes llegar a un restaurante y pues, pedir una copa de vino y disfrutar. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tenemos, al menos en México, esa costumbre de decir es que el vino es muy elitista, es que el vino solo es para gente rica, cuando la realidad es que no. O sea, podemos pasar un momento muy agradable con una copa de vino, con una buena compañía. No es necesario tener el mejor corte de carne. En realidad, vino es vino, y afortunada la gente que lo toma y lo consume, porque la verdad es que es algo muy muy rico. Y sí, he tenido la oportunidad de probar varios vinos de la región y creo que son buenos. Creo que tenemos grandes vinos dentro de la zona queretana, a pesar de que tenemos la viticultura extrema, se están haciendo grandes cosas y creo que ese es el punto, ¿no? Que conozcamos más nuestra región, y justamente por eso es que hacemos estos capítulos, estos videos, para que la gente conozca sobre lo que tenemos en la región, y no solamente queretana, ¿no? Sino que la gente de otros lugares pueda venir a Querétaro y pueda venir a disfrutar de una copa de vino que se prepara aquí, que está llegando a grandes estándares. Es correcto. Ok, te agradezco mucho, Toño, No, de verdad, qué. Gracias por la información. Creo que ha sido una gran entrevista, espero que a nuestro público le guste, y pues próximamente estaremos viendo más videos acerca del vino y acerca de todo esto. Gracias. Nada. Quiero invitarlos a que sigan conociendo más sobre el mundo del vino, que es muy amplio y para el cual no se necesita ser realmente un experto. Solo es cuestión de que te sientes, te tomes una copa de vino, tinto, blanco, rosado, espumoso, la versión que a ti te guste, solo en compañía, y lo disfrutes, no hay más.